Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Mares de los libros de Saku y el día de hoy voy a explicarles todo acerca de la tabla periódica. Bueno, primero, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un cuadro como el que está aquí enfrente, como el que pueden ver en pantalla, el cual presenta todos los elementos químicos con su nombre, su símbolo químico, su peso atómico, su número atómico, si es metal o es no metal, y su estado físico, es decir, si es líquido, si es sólido o es gaseoso en su estado natural. Les voy a mostrar pues cómo se ve cada uno de las propiedades y características que les mencioné. Por ejemplo, el hierro. El hierro, su nombre está en la parte de aquí. Después está su símbolo químico, que es Fe. Se encuentra también su masa atómica, que es esta, su número atómico, que es este. Y bueno, en algunas tablas se encuentran otras propiedades de los elementos. Por ejemplo, en esta viene mucha información. Entre la información presente está la energía de ionización, que es esta, está la electronegatividad, los estados de oxidación y la configuración electrónica. Entonces es como se ve cada elemento en la tabla periódica. También cada elemento está organizado y ubicado según sus características y propiedades y la relación entre estos en grupos, en periodos, en bloques y en metales, no metales y metaloides. Bueno, la tabla periódica, la primera, fue diseñada por el químico ruso Dmitry Mendeleev en 1869 y es considerado por muchos como uno de los descubrimientos más importantes para la química. Ahora, la tabla periódica está compuesta por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura, también llamada IUPAC, de los cuales 94 son elementos que existen de manera natural y 24 son elementos sintéticos, es decir, han sido creados por el hombre de manera artificial. Ahora, entrando en la clasificación que tiene la tabla, de acuerdo a los elementos, la primera clasificación es los grupos. Está clasificada en 18 grupos de manera vertical, empezando de izquierda a derecha, como pueden ver en la parte de arriba de la tabla. Por ejemplo, arriba del hidrógeno viene un 1, arriba del berilio viene un 2 y así sucesivamente hasta el 18. Y bueno, los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características químicas similares a partir de cómo se estructuran los electrones en la última capa del átomo. Entonces, por ejemplo, en la primera columna se ubican todos los elementos que tienen un electrón en la última capa del átomo. En este caso, el potasio, que su símbolo químico es la K, tiene 4 capas y en la última tiene un electrón, por eso se encuentra presente en el primer grupo. Y bueno, cada grupo tiene un nombre específico. No se los voy a decir porque eso no es tan importante, pero les voy a mencionar como los grupos más importantes. Por ejemplo, el primero, su nombre es muy conocido ya que son los metales alcalinos. El segundo grupo, donde se encuentra el berilio, se llama metales alcaloniterreos. Y otro grupo importante es el último grupo, el 18. Este grupo se llama gases nobles. Y bueno, así como les mencioné los nombres, cada uno de los grupos tiene un nombre específico. Después, la siguiente clasificación es por periodos. Los periodos son las 7 filas horizontales que tiene la tabla periódica, que se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica. Del 1 al 7, igual empezando de arriba hacia abajo. Y bueno, en estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coincide con el número del periodo. Por ejemplo, en la primera fila del hidrógeno y el helio tienen una capa de electrones, ambos. En el periodo 2, por ejemplo, hay 8 elementos que tienen 2 capas de electrones. La fila 2 es esta donde se encuentra el litio, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, entre otros. Y en la tercera fila los elementos tienen 3 capas de electrones y así sucesivamente hasta llegar al 7. Ok, la siguiente clasificación son los bloques. La tabla periódica también se puede dividir en 4 bloques según la secuencia de capas de electrones de cada elemento. El número de cada bloque deriva según el orbital en el que se ubica el último electrón. Entonces, bueno, como les mencionaba,
existen 4 bloques. Está el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. En el bloque S se encuentran los grupos 1 y 2 de los metales alcalinos, alcaloniterreos, hidrógeno y helio. En el bloque P se encuentran más bien abarca los grupos del 13 al 18 y los metaloides. En el bloque D está compuesto por los grupos del 3 al 12 y los metales de transición también son partes de este bloque. Por último, el bloque F no tiene número de grupo y corresponde a los lantanidos y actanidos. Generalmente se colocan debajo de la tabla periódica. Son los que se encuentran en esta parte de abajo. Y bueno, es importante mencionar que en la mayoría de las tablas periódicas, como les mencionaba, los elementos están clasificados de acuerdo a los grupos y en esta tabla periódica en específico, los grupos están clasificados por color. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el grupo 1, que son los metales alcalinos, se encuentran de color naranja. Después, en un tono naranja más claro, se encuentran los alcaloniterreos. El amarillo son otro tipo de metales. El amarillo verdoso son metales de transición. El verde claro son los lantanidos, etc. Y así sucesivamente. Es por eso que pues, la tabla periódica es súper útil porque viene clasificada y viene muy fácil de entender. Y otros de los datos que se encuentran presentes en la tabla periódica de cada uno de los elementos, como ya les mencionaba, es el radio atómico, la afinidad electrónica, los electrones de valencia, la energía de ionización, la electronegatividad, si es un metal, si es no metal, si es un metaloide, entre otras características. Que bueno, eso es lo que les mencionaba de este lado. Pues viene como que en algunas tablas viene esto, la energía de ionización, la electronegatividad, etc. Y pues en la parte de abajo de la tabla periódica siempre vienen los elementos menos importantes o menos usados, menos comunes, menos conocidos. Y pues bueno, eso fue todo. Como pudieron notar, la tabla periódica es un invento muy importante y muy útil para la ciencia, debido a la gran cantidad de información que posee sobre todos los elementos químicos. Y pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido un poquito más acerca de la tabla periódica. Nos vemos en la próxima. Bye.